Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo webinar. Soy Claudia Cárdenas del Departamento de Customer Care y pues estamos muy emocionadas de presentarles este segundo webinar que estaremos tratando pues toda la integración que hemos hecho con Google Classroom y algunas otras herramientas de Google que nos están ayudando a complementar y a fortalecer pues nuestros funcionamientos en nuestra plataforma. Les agradezco a todos su presencia. Les recuerdo que va a estar activo el chat para cualquier duda y aquí estaré al pendiente. Los dejo con Viridiana. Ella nos estará dando toda esta explicación de esta integración. Les agradezco su presencia de nuevo. Adelante, Viridiana. Muchísimas gracias, Clau. Pues justo como ya lo mencionó mi compañera, les agradecemos mucho su asistencia a este nuestro segundo webinar. Reitero, mi nombre es Viridiana Cortés y para mí va a ser un gusto estar con ustedes y mostrarles toda la información referente a esta integración que hemos desarrollado. Entonces, para ello, me parece ya están todos viendo mi pantalla. Nada más me confirmas, Clau, si se ve de manera correcta. Sí, sí se puede ver, Viridiana. Excelente. Listo, pues vamos a ello. Justo como el mismo título del webinar lo sugiere, lo que vamos a conversar en esta hora es sobre aquello que se debe hacer para que nosotros podamos integrar la plataforma de Algebraics con ciertas funcionalidades de Google. Y para eso precisamente tenemos esta información, ¿no? ¿Qué es lo que debo realizar para contar con esta integración? Lo primero es que se tienen que hacer ciertas configuraciones para configurar, valga la redundancia, el login con Google. Si bien todos nosotros sabemos, al día de hoy cuentan con un usuario y una contraseña para poder ingresar a Algebraics. Al momento que nosotros hacemos esta integración, se liga precisamente con las cuentas de Google que manejan en la institución. Es muy importante recalcar que para poder lograr esta integración, precisamos que todos sus usuarios cuenten con un correo electrónico que tenga dominio institucional y que precisamente este sea el usuario de Google que utilizan en las diferentes cuentas que nos ofrece esta otra plataforma. Entonces, de eso va la configuración del login con Google. Además, perdón, del usuario y contraseña que yo tengo para entrar en Algebraics, voy a poder ahora también ingresar a Algebraics directamente haciendo uso de mi cuenta de Google. Entonces, ese es el primer paso para esta integración. El segundo paso es que ustedes como institución, a nosotros Algebraics, nos tienen que brindar ciertos permisos directamente en la suite de Google. Hay una serie de pasos que debemos seguir, ir a la parte de security y demás, para que ustedes puedan agregar ahora el dominio de Algebraics a su cuenta de Google para que pueda existir esta comunicación, que en realidad son solo comunicaciones de lectura entre ambas plataformas. El siguiente paso es que precisamente ya que hicimos todas las configuraciones a nivel técnico, ¿no? Esta parte de dar de alta los dominios institucionales, la parte de dar de alta los permisos de Algebraics, entonces ahora nos aseguremos que todos mis usuarios, todos aquellos que viven en Algebraics, tengan precisamente dado de alta su usuario de Google. Me tengo que asegurar que mis profesores lo tengan registrado, que mis estudiantes lo tengan registrado. En el caso de la integración de Drive, pues también nosotros como administradores y operadores debemos contar con este usuario de Google para poder hacer uso de esa funcionalidad. Entonces, ese es el tercer paso, ¿no? Que nosotros nos aseguremos que todos los usuarios cuentan con esta información. Y para que podamos lograr hacer todas estas configuraciones, resulta preciso que agendemos alguna especie de sesión con el equipo de soporte que ya cada uno de ustedes identifica para que podamos ir paso a paso haciendo todas estas configuraciones. Es muy importante mencionarles que estas configuraciones, aunque quizá sonara mucha información, no es muy tardado, ¿no? En realidad basta con llenar ciertos formatos, hacer ciertos registros. Reitero, ustedes en su suite de Google, nosotros directamente en la base de datos del colegio y podemos comenzar a utilizar esta integración. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los primeros pasos que debemos seguir. La integración, como lo mencionábamos en un inicio, va de dos funcionalidades con Google. La primera de ella, y parece ser la más importante, es la integración que hemos desarrollado con Google Classroom. Entonces vamos a dar la introducción con ello, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer con Classroom es que los profesores, todas aquellas actividades que ya tienen dadas de alta en esta plataforma, las pueden copiar directamente al Algebraics. Con esto evitamos precisamente que los profesores hagan un doble trabajo, donde antes tenían todas las actividades en Classroom
y después tenían además que volverlas a generar en Algebraics para que pudiéramos tener toda la cuestión de promedios y demás, tomando en cuenta que justamente Algebraics es la plataforma en donde tenemos toda la información de nuestros estudiantes, tenemos todas sus calificaciones, registro de asistencias, ahí presentamos las boletas, de ahí imprimimos las boletas. Entonces, en el entendido de que Algebraics es el repositorio para cálculos de calificaciones, pues nosotros ya solo pensamos que los profesores pueden hacer la copia de todo aquello que han estado trabajando en Classroom para que el sistema de Algebraics haga lo propio, ¿no? En cuanto a cuestiones de cálculos de promedio y vistas de calificaciones. Entonces, justo aquí puntualizamos 3 cuestiones, ¿no? Lo que les menciono, que se va a poder realizar la copia tanto de las actividades como de las calificaciones. También los profesores pueden optar por importar únicamente calificaciones. A lo mejor yo, profesor, ya tenía generadas mis actividades, pero las evalué en Classroom y únicamente quiero hacer la copia de esas calificaciones, también será posible. Y esta integración también permite el importe de actividades a estudiantes en específico. Si ustedes recuerdan, dentro de Algebraics tenemos una opción en el menú de tareas y exámenes en donde yo puedo asociarle una actividad a un estudiante en específico, por las razones que fuera. Dentro de Google Classroom también es posible hacer esto. También ustedes le pueden asociar una actividad a un estudiante en específico y al momento de hacer el importe, ese parámetro se estaría respetando, ¿no? También se puede seguir haciendo este juego de únicamente ponerle actividades a ciertos estudiantes. Entonces, vamos a revisarlo de manera práctica. Vamos a ir directamente a la plataforma de Algebraics. Estoy dentro de la sesión de un profesor y una vez que nosotros cumplimos con todas estas configuraciones que veíamos hace un momento, a los profesores en su menú del lado izquierdo les va a aparecer habilitada la opción de Google Classroom. Entonces deberán entrar a esta nueva opción de Google Classroom y vamos a ver que únicamente manejamos 2 menús, el de asociar y el de importar. Asociar, justo como el nombre lo sugiere, es donde el profesor va a hacer esta relación de las clases que tiene en Classroom con las clases que tiene en Algebraics. Entonces, si yo despliego aquí en donde pone Classroom y en clase de origen, me va a aparecer precisamente todo el listado de aquellas clases que tiene el profesor en Classroom. Y si desplegamos en Algebraics, que es mi clase de destino, me aparecerán las clases de las que el profesor es titular en Algebraics. Entonces, lo único que tenemos que hacer es indicar la clase. Mi clase de Classroom de español corresponde a mi clase de lengua hispana en Algebraics. Y aquí es muy importante tener este ejemplo dispar porque precisamente el sistema no va a hacer alguna validación en donde ambas clases precisen tener exactamente el mismo nombre. Puede ser que por alguna razón yo en Classroom la haya nombrado como español, pero a lo mejor justo como en Algebraics se imprimen boletas y demás, aquí le tenemos que poner el nombre oficial ante la SEP y ese nombre es lengua hispana. Sin ningún problema, el sistema me va a permitir hacer la asociación de mi clase de español con mi clase de lengua hispana. Voy a ir de nueva cuenta a clase de origen. Tengo mi clase de artes en Classroom y tengo mi clase de artes en Algebraics. Le doy clic en asociar. Y así sucesivamente, con cada una de las clases que nosotros tenemos, vamos a hacer la asociación correspondiente, ¿no? Conocimiento del medio, la asociaré con conocimiento del medio. Y si se dan cuenta, aquí existe un candado. Este candado tiene la razón de ser de evitar que exista duplicidad en las asociaciones. Entonces, toda vez que tú ya tengas una clase asociada, esa clase va a desaparecer de tu listado de las clases de Algebraics de forma tal que justo como les mencionaba, no va a haber oportunidad de que exista una asociación duplicada, ¿no? Que a lo mejor conocimiento del medio, por alguna razón, la asociaste a conocimiento del medio, pero al mismo tiempo biología la volviste a asociar a conocimiento del medio. Este tipo de situaciones son las que evitamos con este candado. Entonces voy a seleccionar conocimiento del medio, relacionarla con conocimiento del medio y vamos a dar clic en asociar. De este lado, si ustedes notan, nos aparece una tabla en donde tenemos las clases asociadas. Y aquí me pone el detalle. Esta es tu clase de Classroom, esta es tu clase de Algebraics. Y tenemos también asociaciones inactivas. ¿Por qué puede darse una asociación inactiva? Porque a lo mejor yo no tengo estudiantes inscritos en la clase de Classroom que seleccioné, o por el contrario, no tengo estudiantes inscritos en la clase de Algebraics que seleccioné. Entonces, en ese sentido, el sistema me va a apartar esa clase, como lo estamos viendo acá,
De modo tal que me dice, tu clase de artes que asociaste a tu clase de artes de Algebraics tiene detalles. ¿Cuál es el detalle? El detalle está en Algebraics. Y si yo posiciono aquí mi cursor, me dice, la clase no tiene estudiantes inscritos. Entonces, desde este primer momento de asociaciones, nosotros podemos hacer ese chequeo de las clases, ¿no? Que yo tenga todos mis estudiantes inscritos sin ningún inconveniente en ambas plataformas. Si fuera el caso, que probablemente yo ya no precise tener alguna de estas asociaciones, sin ningún problema, dando clase en este icono, podemos deshacer esa asociación. A lo mejor no precisamente porque no sea necesaria, quizá yo me equivoqué al momento de enlazar mi clase de Classroom con Algebraics. Puedo deshacer esa asociación sin ningún problema. Y aquí en clase destino se me va a volver a habilitar la clase que quité de esa asociación para, en dado caso, asociarla a la clase correspondiente. Entonces, aquí es únicamente eso, o sea, la relación de clases de Classroom con Algebraics. Una vez que concluimos con esta asociación, vamos a ir al menú de importar, que de nueva cuenta, como el nombre lo sugiere, es donde ya haremos el importe de actividades y calificaciones. Vamos a seleccionar primero la clase en la cual yo voy a hacer el registro de estas calificaciones. Voy a seleccionar el periodo en el que se van a registrar esas calificaciones y aquí es muy importante mencionar que para que a los profesores les aparezca el periodo para seleccionar, este periodo tiene que estar abierto para la captura de actividades relacionadas con criterios. Si no está abierto, a los profesores aquí no les va a aparecer ninguna opción. Entonces, una vez que hemos seleccionado el periodo, vamos a dar clic en siguiente. Y aquí nos va a aparecer el listado de actividades que yo tengo dadas de alta en Classroom. ¿Para qué? Para que yo seleccione aquellas que preciso copiar a Algebraics. A lo mejor yo tengo un listado muy grande de actividades, entonces tenemos diferentes filtros. A lo mejor si yo pongo aquí el nombre tal cual de la tarea que estoy buscando, me van a aparecer las sugerencias. O si fuera el caso, también podríamos hacer un filtro mucho más avanzado. Si yo le doy clic aquí en filtro, puedo indicar el tipo de trabajo en clase que estoy buscando. Y aquí es muy importante puntualizar, en Classroom ustedes pueden dar de alta diferentes tipos de actividades, pero las únicas que son susceptibles a que se haga el importe en Algebraic son estos tres tipos. Aquellos que ustedes den de alta como tareas, como preguntas o como preguntas de opción múltiple. Entonces yo puedo hacer el filtro por tipo de actividad que dejé y puedo filtrar incluso por la fecha. Yo sé que estas actividades a lo mejor las dejé en el mes de julio. Entonces todo aquello que tengo de julio, por favor, fíltramelo para que yo lo seleccione. Si no fuera el caso necesario de utilizar estos filtros, al hacer clic aquí para limpiar las fechas, de nueva cuenta me va a enlistar todas aquellas actividades que yo tengo en mi clase de Classroom. De igual forma, en este sentido, no existe ninguna limitante en cuanto al número de actividades que tú vas a importar. Puedes seleccionar absolutamente todas, puedes seleccionar solamente una o las que resulte necesario. Por ese sentido, reitero, no hay ninguna limitante en cuanto al número de actividades a importar. Para este ejemplo, yo solamente tomaré las últimas tres. Y de este lado nos aparecen los pormenores de los estudiantes a los que se les va a hacer ese importe. Para que mis estudiantes sean susceptibles a que se les importe la información, deben cumplir con tres parámetros. El primero de ellos es tener dado de alta su usuario de Google directamente en Algebraics. El segundo es estar inscrito en la clase de Classroom y el tercero es estar inscrito en la clase de Algebraics. Tiene que cumplir con estos tres parámetros para que me aparezca en este listado. Si hiciera falta alguna de estas consideraciones que les menciono, nos aparece aquí en estudiantes con detalles. Y justo aquí nos indica en dónde está el inconveniente. A ellos no les puede importar una calificación porque no tienen un usuario de Google. Por lo tanto, yo no puedo hacer esa correspondencia para saber que esta calificación y esta actividad corresponden a este estudiante. Entonces, una vez que hemos hecho la revisión de lo que vamos a importar, vamos a dar clic en siguiente. Cuando mi clase es una clase que se califica a través de criterios y estos a su vez se califican a través de actividades, pues aquí el sistema me permite indicar a qué criterios van a formar parte de esas actividades que me estoy trayendo. Entonces, si todos forman parte del mismo criterio, desde aquí yo lo puedo indicar. Puedo decir, todos estos son del criterio de tareas y automáticamente, si ustedes notan, se rellena cada una de las actividades con este criterio. Si no fuera el caso, vamos a quitar este filtro. Yo puedo indicar uno a uno el criterio al que corresponde. A lo mejor esta primera actividad es de participación, la segunda es de proyecto y esta última es de tareas.
Entonces, una vez que ya indiqué el criterio al que corresponde, vamos a dar clic en continuar. Nos va a aparecer esta tabla última de verificación, que es justamente un resumen de lo que tú estás haciendo. Entonces, aquí te dice, estos son los trabajos en Classroom que tú estás copiando. Los estás relacionando a estos criterios en Algebraics y yo los voy a dar de alta como una nueva actividad. Es decir, voy a copiar tanto el nombre de la actividad como la calificación que tiene esa actividad. ¿Y a quién se lo voy a importar? Pues únicamente a estos 3 estudiantes que cumplen con todos los lineamientos. Entonces, una vez que hacemos esta revisión, vamos a dar clic en importar. Aquí aprovecho para puntualizar que para que se pueda hacer el importe exitoso con las calificaciones de las actividades, estas calificaciones en Classroom ya tienen que estar devueltas. Si ustedes como profesores las tienen como borrador, no se va a importar la calificación. Se importa solamente el nombre de la actividad. Entonces, mis calificaciones tienen que estar devueltas en Classroom para que resulte exitoso el importe de toda la información. Entonces, una vez que ya concluyó el importe, para que hagamos la revisión del mismo, vamos a tener que navegar de nueva cuenta en este menú. Vamos a seleccionar la clase en la que hicimos el importe. Vamos a dar clic en el menú de calificaciones, desglose de calificaciones. Seleccionaremos el periodo en el cual registramos las mismas y vamos a dar clic en aceptar. Y ahí podremos ver que están todos los criterios que hacen parte de mi clase y yo puedo ver aquellos que acabo de copiar desde Claro. Si yo posiciono el cursor aquí, me aparece la leyenda de que es una actividad importada desde Claro. Si le doy clic a la misma, de igual forma me dice que es una actividad importada desde Classroom. Y al dar clic en ver aquí, lo que va a suceder es que el sistema, perdón, me va a redirigir a mi cuenta de Classroom para que yo pueda revisar desde ahí esta actividad que acabo de importar. Entonces, si ustedes notan, únicamente tengo registro en 3 estudiantes, mismos 3 estudiantes que cumplían con los parámetros de inscripciones en ambas plataformas y de tener su usuario de Google dado de alta. Una vez que nosotros importamos las actividades, estas se convierten en una actividad como cualquier otra que ustedes generan directamente en Algebraics. Es decir, si le doy clic a la misma, la puedo editar. Si le doy clic aquí en modificarla, nos va a mandar a la pantalla ya bien conocida por todos nosotros, en donde yo puedo hacer las modificaciones como si estuviera dando de alta una actividad directamente en Algebraics. Me voy a regresar a la clase. Y de igual forma yo puedo eliminar la misma. A lo mejor de pronto determino que esa actividad que importé desde Classroom ya no es necesaria para el cálculo del promedio. Entonces basta con darle clic acá y además del botón de editar, ustedes la pueden eliminar sin ningún inconveniente. Es importante mencionar también que justo como les platicaba en un inicio que les mencionaba lo de las configuraciones, esta relación es únicamente de lectura y copia. Por lo tanto, si yo llego a actualizar alguna calificación directamente aquí en Algebraics, esta calificación no se va a actualizar en Classroom y viceversa. Si yo actualizo una calificación en Classroom, entonces me veré en la necesidad de volver a hacer el importe con la finalidad de que se actualicen únicamente las calificaciones. Para volver a hacer el importe es exactamente el mismo procedimiento. Tendremos que ir a Google Classroom. Ya automáticamente nos va a mandar al menú de importar porque reconoce que ya tengo mis clases asociadas. Voy a volver a seleccionar mi clase, voy a volver a seleccionar el mismo periodo. Voy a dar clic en siguiente. Y vamos a imaginar que esta vez solo voy a actualizar las calificaciones de la actividad de ecosistemas. Voy a dar clic en siguiente. Lo voy a posicionar en el mismo criterio, pero esta vez deberé habilitar la opción de seleccionar actividad. Cuando yo habilito esta opción, me aparece este recuadro que me va a permitir seleccionar la actividad que ya tenía previamente creada en Algebraics. Como esta yo la importé y ya se generó tanto la actividad como calificaciones, entonces ya es una actividad existente en Algebraics. Deberé seleccionar la misma y al tener esta selección, lo que nosotros estamos indicando es que ahora únicamente quiero que me hagas la copia de las calificaciones. Ya no vas a dar de alta una actividad, solo vas a copiar calificaciones. Entonces vamos a dar clic en continuar y veremos que ahora la tabla resumen cambia. Me dice, este es el trabajo en clase que estás trayendo desde Classroom. Lo estás relacionando a este criterio en Algebraics, que a su vez lo estás relacionando con esta actividad que ya existe en Algebraics. Por lo tanto, solo voy a hacer copia de calificaciones.
¿De acuerdo? Entonces, cuando llegue a darse esa situación en donde ustedes actualizan calificación en Classroom y es necesario traerla a Algebraics, es el mismo procedimiento, solo que seleccionando la actividad previamente existente. Y de igual forma, como les mencionaba, al ser una actividad que ya se convierte como si fuera una actividad creada en Algebraics, se respetan exactamente los mismos parámetros que ustedes tienen configurados en sus clases. Es decir, nos va a respetar los mínimos aprobatorios, la calificación mínima posible, la forma en la que se evalúa, es decir, la base de la calificación. Por ejemplo, en Classroom tengo entendido que nosotros podemos calificar con base 100, base 300, por ejemplo. Entonces puede ser que yo califico con base 300 en Classroom, pero aquí en Algebraics yo tengo mi configuración de clase que es con base 10. Automáticamente el sistema, al hacer el importe, va a hacer esa conversión. Entonces, por ese lado tampoco hay ningún inconveniente. Y de igual forma nos va a generar, si nosotros vamos al calendario, nos va a generar la actividad en el calendario. Así como cuando nosotros, profesores, damos de alta desde aquí una tarea o un examen, es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, aquí nos aparece la información de las actividades que nosotros acabamos de importar. Viridiana, hay algunas dudas aquí. Claro, adelante. Preguntan, número uno, si se pueden hacer el importe de calificaciones una vez al mes. Sí, los importes tampoco están limitados a cierta periodicidad. Si tú quisieras hacer incluso 3 al mismo día, sin ningún problema te lo va a permitir. Otra pregunta dice, las calificaciones que están en Classroom, entonces, ¿estarán de forma automática en Algebraics? No, es justo lo que les mencionaba. No existe esa relación de comunicación en tiempo real entre ambas plataformas. Más bien, ustedes tendrían que calificar todo dentro de Classroom, devolver esas calificaciones de Classroom y ya que estén en ese punto, es decir, que ya es la calificación definitiva del estudiante, entonces hacer el importe en Algebraics. Si tú vas a continuar modificando calificaciones en Classroom, hay que justamente tomar en cuenta que no se van a estar actualizando en Algebraics y que entonces te verás en la necesidad de estar haciendo el reimporte cada tanto, ¿no? Cada vez que tú actualices calificaciones en Claro. Sí, hay otra pregunta, dice, ¿los criterios los configuro en Classroom o los aplicaría así en Algebraics? Los criterios son configurados en Algebraics. Los criterios que aquí nos aparecen al momento de hacer el importe son los criterios que tiene la clase configurados en Algebraics. Y tengo otra pregunta aquí que dice, ¿se puede importar solamente la calificación final que se muestra en Classroom? El sistema solo permite hacer el importe de actividades con calificaciones. No tenemos forma de que la columna de calificación final de Classroom nos aparezca aquí para importar. En ese sentido, pues más bien sería como sacar tu promedio de Classroom y ahí sí tendrías que venir acá al menú de calificaciones para digitalizarlo tal cual, pero el importe solo funciona una actividad con su calificación. Y viene aquí otra pregunta, dice, ¿tienen que ser criterios calificables? Exacto, para que tú lo puedas relacionar, tiene que ser un criterio calificado por medio de actividades. Aquellos criterios que son de calificación directa no son susceptibles para que tú les puedas hacer el importe de actividades. Por último, viene aquí alguien que está preguntando, en mi caso yo evalúo de manera trimestral, ¿hasta entonces se puede asociar? Como les menciono, en este sentido no tenemos nosotros una limitante de temporalidad. Más bien ahí habría que ver con la administración de tu colegio si ellos te abren el periodo para que tú ya puedas hacer este importe de calificaciones. La asociación, incluso antes de que el periodo esté abierto, tú la podrías tener, ¿no? Tú podrías ir ordenando la equivalencia de tus clases de Classroom con Algebraics y ya que en la administración de tu colegio te den luz verde para que hagas el registro de actividades y de calificaciones y ellos sabrán el periodo, entonces hasta ese momento vas a poder hacer el importe. Pero eso depende totalmente de la temporalidad que ustedes manejen en cuanto a este tipo de registros. Son todas las preguntas hasta el momento. Excelente. Gracias, Clau. Listo, entonces como les mencionaba, aquí veremos que nos va a calendarizar también las actividades como cualquier otra que nosotros generamos directamente desde Algebraics. Y la fecha en la que se van a calendarizar es respetando la fecha de entrega que ustedes le pongan en Google Claro, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, estas las importamos el día de hoy, sin embargo, tenían fecha de entrega del 2 de agosto. Por lo tanto, en mi calendario me van a aparecer en esa fecha de entrega.
¿De acuerdo? Entonces, esto es en cuanto a la cuestión de Google Classroom. Como les mencionaba en la primera diapositiva, para todas estas configuraciones sí es necesario gestionar una cita con su equipo de soporte técnico. Y una vez que tengan la configuración, también parte de este servicio de ayudarles a configurar todo lo necesario para usar Classroom, también está el apoyarles en dar una capacitación un tanto más profunda al personal docente para que podamos revisar cómo lo maneja el colegio y cómo podemos trasladarlo con esta asociación importe directamente. ¿De acuerdo? Y reiterar aquí que así como lo ven ustedes en el calendario, de igual forma le aparece a los estudiantes. A ellos también les aparece en su calendario y ellos cuando le dan clic a la actividad, de igual forma les aparece el indicativo de que es una actividad importada desde Google Classroom. ¿De acuerdo? Ya no hay más dudas sobre esto, ¿verdad, Clau? Em, permítame. Claro. Sí hay más dudas. Bueno, dice, en mi colegio no trabajamos con Classroom, solo con Algebraics. Con esta integración se debe trabajar forzosamente con ambas plataformas. En absoluto. Como les mencionaba en un inicio, esto es justo para facilitarle el trabajo a aquellos colegios que sí están trabajando en ambas plataformas. Entonces, para evitar que tengan que duplicar lo que hacen en Classroom acá en Algebraics, ya nada más hacen una copia. Pero si ustedes solo lo manejan todo en Algebraics, está excelente, no tienen por qué hacer uso de Classroom. Pregunta aquí alguien. En esencia, todo se hace manualmente y no automáticamente, ¿correcto? Lo único que tú tienes que hacer son selecciones. En realidad, lo automático es que tú ya no tienes que venir a este menú de tareas y exámenes y entonces Mm. poner el título de tu actividad, poner la fecha visible, es decir, tú ya te evitas todos estos pasos y ya nada más haces una copia. Si bien en efecto tú tienes que ingresar y tienes que hacer tu selección, es muchísimo más práctico a que tuvieras que estar duplicando el gestionar o el generar tus actividades en Classroom a hacerlas de este lado. Y la copia de calificaciones también ya es automática, ¿no? Si tú ya evaluaste en Classroom, aquí ya nada más se te copian automáticamente, ya no tienes que volver a digitalizar las mismas. Ya nomás para yo mencionar, hay gente que está preguntando sobre el video. El día de mañana se les estará enviando a todos los que están participando, a todos los que se inscribieron al webinar, se les mandará el link con el video de este webinar para que lo puedan volver a ver. Exacto. Es todo, Viridiana. Perfecto, gracias, Clau. Entonces, dicho lo anterior, pues vamos a avanzar con la siguiente integración. Como les decía, esta es de las más grandes, por justamente como se habrán dado cuenta, todo lo que implica el hacer esta integración. Pero también nosotros hemos estado trabajando con integrar todo directamente con Google Drive. Entonces, denme un segundo. Vamos a volver a la presentación. Listo. Y entonces justo, para Google Drive lo tenemos relacionado. Como ustedes se dan cuenta, esto de Classroom está súper dirigido nada más al módulo de tareas y exámenes. Google Drive lo podemos utilizar en diferentes módulos, específicamente en tres. El primero de ellos es también el módulo de tareas y exámenes. En este módulo de tareas y exámenes, lo que nos va a permitir es que al perfil de profesores, de estudiantes y de padres de familia, ahora se les va a permitir hacer la carga de archivos que tengan guardados directamente en sus cuentas personales de Google Drive. También podemos cargar ahora archivos desde nuestra cuenta de Google Drive al menú de biblioteca virtual y esto aplica para los perfiles de profesores, estudiantes, administradores y operadores. Si bien sabemos, la gestión de la biblioteca virtual depende únicamente de los profesores, administradores y operadores y estudiantes necesitan consultar toda la información que se sube a la biblioteca virtual. Entonces, es por eso que también tenemos estos perfiles dentro de este menú de biblioteca virtual como opción a que puedan consultar todo lo referente a Google Drive. Y el último menú es el de los boletines escolares. Tanto administradores como operadores con permisos que generan estos boletines, además de poder ahora subir archivos como normalmente lo hemos venido realizando, también tendrán la opción ahora de hacer la carga de archivos que provengan directamente desde su cuenta de Google Drive. Para ello hay que tomar en cuenta solo ciertas consideraciones. La primera de ellas es que el sistema nos va a permitir seleccionar solo un máximo de 5 archivos.
Vamos a imaginar, yo soy profesor, estoy generando una biblioteca virtual, pues voy a poder subir a mi artículo hasta máximo 5 archivos. Si preciso subir más, pues tendría que generar un artículo nuevo. Se van a generar permisos de solo lectura para aquellas personas que consulten el material. Volviendo al ejemplo de biblioteca virtual, que lo veremos más puntual en unos momentos más, yo soy un estudiante, yo voy a consultar el artículo que hizo mi profesor y al momento de dar clic en el documento que proviene de la cuenta de Drive del profesor, a mi estudiante se me va a generar un permiso de lectura para ese documento. Entonces, es muy importante puntualizar esto y tenerlo en cuenta como una consideración para que ustedes no vayan a imaginar que entonces si yo subo mis archivos de Drive, todos aquellos que puedan consultarlo van a poder manipularlo en absoluto. Todos aquellos que puedan consultar los documentos que nosotros cargamos desde Drive van a poder únicamente leerlos. Literal, es únicamente solo consulta. No se podrán cargar archivos en modo supervisión, es decir, para que yo pueda cargar un archivo, preciso estar en mi cuenta. Vamos a imaginar, yo soy el administrador del Colegio Algebraics y necesito cargar un archivo en la cuenta de la profesora Karen. Yo, desde mi uso de plataforma como administrador, estoy logueada como administrador. Si entro en modo supervisión como la profesora Karen, no me va a permitir esto. ¿Por qué? Porque lo que se hace en este sentido, como les mencionaba desde un inicio, es buscar esa relación del usuario de Google que está haciendo todo este tipo de carga de información con el usuario de Algebraics. Si yo no noto esa correspondencia entre usuario de Algebraics y usuario de Google, no voy a poder avanzar. Entonces, todos estos procedimientos se tienen que hacer directamente desde la cuenta misma del profesor, del estudiante, del administrador o del operador, según sea el caso. En el caso de los boletines, que como les menciono, ya van a poder ustedes también hacer la carga de archivos desde su Drive, únicamente vamos a poder tener una vista previa de los tipos de documento que vemos aquí en la diapositiva, que es únicamente imágenes, ¿no? Es JPG, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF y SVG. Son únicamente este tipo de archivos los que nos van a permitir una vista previa. Y es muy importante mencionarles que estas funcionalidades aún no están disponibles en la aplicación, pero sí lo estarán, ¿no? Eso lo pusimos ahí próximamente porque ya se está trabajando en la inclusión de las mismas, pero en este momento que ya nosotros podemos hacer uso de todo esto desde la web, todavía no es posible utilizarlo en la aplicación. Créanos que cuando esto suceda, así como estamos haciendo este webinar, ustedes recibirán también la notificación de que todo esto que ya hemos revisado, ahora también ya lo tienen disponible en su aplicativo. Entonces, vamos a ello, vamos a revisar cómo es que funciona esta integración. Como les decía hace un momento, el primer menú es el de tareas y exámenes. Entonces, vamos a revisar el menú de tareas y exámenes directamente desde el perfil de un profesor. Entonces, la forma de ingresar no cambió en absoluto a como ustedes lo conocen. Vamos a ir al menú de tareas y exámenes. Me va a pedir que yo tipifique la tarea que estoy dejando, que indique si es una tarea que se va a responder en línea. Incluso yo puedo pedir que se agreguen también evidencias, la fecha en la cual le va a aparecer en el calendario a los estudiantes, para cuándo necesitamos esa actividad y el título de la actividad misma. Entonces, en este sentido, reitero, como ustedes mismos notarán, no existió cambio alguno. Sin embargo, el cambio viene en esta parte. Si nosotros recordamos anteriormente, nos permitía, eso siempre ha sucedido, adjuntar algún archivo que yo quisiera tuvieran los estudiantes como apoyo. Al día de hoy, además de seguir contando con esta opción, al yo tener un usuario de Google registrado en Algebraics, también se me habilita esta otra opción, en donde yo puedo hacer la carga de archivos directamente desde mi cuenta de Drive. Al darle clic en este icono, lo que va a suceder es que justamente Algebraics me va a redirigir a mi cuenta de Drive, de modo tal que yo pueda seleccionar el o los documentos que preciso estén dentro de esta tarea que yo le estoy dejando a mis estudiantes. Entonces vamos a seleccionar el documento o los documentos, como veíamos, pueden seleccionar hasta 5 y una vez seleccionado vamos a dar clic en seleccionar. Y entonces aquí en el sistema me parece que es un documento que yo me estoy trayendo desde Google Drive y aquí está el mismo. Voy a poner el destinatario, la clase, lo puedo relacionar a un criterio. Reitero, esto no sufrió modificación alguna. Y una vez que concluyo, vamos a dar clic en crear.
Entonces ahora voy a cambiar de sesión. Voy a ingresar a la sesión de un estudiante para que nosotros podamos revisar justamente cómo es que ellos pueden hacer la consulta y cómo pueden incluso emitir una respuesta. Entonces, dentro del perfil del estudiante le aparece aquí la actividad que acabamos de calendarizar. Voy a dar clic en la misma. Me aparece el indicativo de que este documento proviene desde Google Drive y al darle clic en el mismo, me va a abrir una nueva pantalla en donde me va a aparecer el previo de ese documento. Y es aquí donde yo les mencionaba, se generan permisos únicamente de lectura. Entonces, el estudiante puede tener la visualización de este documento sin ningún problema. Luego entonces, si el estudiante precisara dar respuesta y de igual forma su respuesta la tiene en su archivo de Google Drive, también el sistema, como ustedes notarán, le habilita el icono para que a su vez haga la carga desde su cuenta de Drive. Y es muy importante reiterar una vez más que tanto para que el estudiante pueda consultar este documento como para que pueda cargar a su vez archivos desde Google Drive, necesita tener dado de alta su usuario de Google dentro de Algebraics. Si no lo tiene dado de alta, no le permitiría esta consulta y este icono de aquí aparece en gris. No te aparece habilitado para que tú lo puedas utilizar. Entonces vamos a dar respuesta directamente ahora desde la cuenta de Drive del estudiante. Vamos incluso a abrir una carpeta. Vamos a seleccionar el archivo. De igual forma aparece el indicativo de que proviene de Drive y vamos a dar clic en enviar. Una vez enviado, el mismo estudiante dentro de la actividad puede visualizar su respuesta. Si despliega, puede ver que él adjuntó un documento de Drive y si le da clic aquí, pues el sistema de igual forma lo va a redirigir a su cuenta de Drive para que haga la consulta del documento que él acaba de subir como respuesta. Entonces aquí podemos observar que sin problema lo puede consultar. Entonces, de nueva cuenta, regresaré a la sesión del profesor para que podamos ver ahora al profesor cómo es que le aparece. Listo, voy a dar clic de nueva cuenta en la actividad. Ya estoy en el perfil del profesor. Voy a ir a respuestas y veo que aquí ya obtuve una respuesta. Si yo despliego, me aparece de igual forma el indicativo de que proviene de Google Drive y me aparece la opción para consultar. Una vez que yo obtengo la respuesta de los estudiantes, lo que hace el sistema es generarme una copia del documento original. Esto precisamente para evitar que el estudiante pueda continuar haciendo ediciones en el documento que acaba de adjuntar. Entonces, a mí como profesor se me está generando una copia de este documento de forma tal que ya es inamovible. El documento original, el estudiante seguramente va a poder continuar editándolo, pero esta copia que a mí ya me adjuntó es inamovible. Yo ya me quedo con este resultado como respuesta. Entonces, así es como funciona en cuanto al menú de tareas exámenes. Tanto yo como profesor adjunto la información desde mi cuenta de Drive, se me generan copias de aquellas respuestas que mis estudiantes también adjunten desde su cuenta de Drive y a su vez a mi estudiante se le dan permisos de lectura a toda aquella información que yo adjunte desde mi cuenta de Google Drive. Entonces, hasta aquí, Clau, no sé si exista alguna duda. ¿En orden? Vamos entonces al siguiente tema, que es justamente revisar ahora cómo va la Viridiana, cuestión. Sí, sí, discúlpame, no te tenía el preocupes. micrófono apagado. Sí, sí hay algunas dudas, ¿eh? Adelante. Vamos aquí, dice. Supongamos que voy a empezar a crear actividades.
No tengo actividades previas. Las agrego a Classroom. Los alumnos las entregan en Classroom. Las reviso en Classroom y después de eso, ya calificadas, ¿las paso a Algebraics o me pongo a crear y publicar actividades en Algebraics? Los alumnos las entregan en Algebraics, o sea, todo sería por Algebraics. ¿Cuál de estos dos flujos de trabajo es el que debo de usar? Si ustedes manejan, es muy importante aquí recalcar que esta integración de Google Classroom con Algebraics no los obliga en absoluto a que ustedes tengan que trabajar de modo alguno en Classroom. Esto es para aquellas instituciones que ya trabajaban con Classroom, ¿no? Cuando comenzó todo este tema de la pandemia, que todos tuvimos que ver de qué forma podríamos solucionar la cuestión de la educación, muchos colegios optaron por Classroom por todo lo que ofrece en cuanto al poder dar las clases ahí mismo, ¿no? Entonces, este tipo de instituciones que ya tienen todo un esquema de trabajo realizado en Classroom, se les facilita muchísimo porque lo único que van a hacer es ahora las copias en Algebraics, porque como mencionamos en un inicio, Algebraics es tu plataforma en donde tú muestras calificaciones a padres de familia, de donde tú sacas certificados, en donde necesitas tener los promedios, en donde imprimes justamente tus boletas, incluso algunas ocasiones para entregarlas a la SEP. Entonces, aquí lo que hacemos es únicamente facilitarle el trabajo aquellas instituciones que ya trabajan con Classroom. Si tú no trabajas con Classroom, no es necesario que la utilices, ¿no? Nosotros seguimos con el mismo procedimiento de Algebraics, en donde en Algebraics das de alta tus actividades, les pones responder en línea, ahí mismo los chicos te contestan. Incluso ahora, como estamos viendo, te pueden adjuntar archivos que tengan ya cargados en su cuenta de Drive. A ti se te van a generar copias en esta cuenta de Drive. ¿No? Entonces, más bien en cuanto al flujo de trabajo, depende de ustedes cómo lo hagan. Si tú ya tienes todo un flujo de trabajo en Classroom y ahí los chicos ven las actividades y ahí te contestan y ahí calificas, entonces el proceso es eso. Tú hazlo todo en Classroom y después ya nada más haces tu importe en Algebraics. Pero si tú Ujú. no usas Classroom en absoluto, todo lo manejamos en Algebraics. No es necesario usar Classroom. Preguntan aquí si esto funciona cualquier otra cuenta Google o si el colegio tiene que tener G Suite. Exacto, es únicamente para cuentas institucionales. Esto también se hace por una cuestión de seguridad para que no tenga cada quien como su cuenta de Gmail. Entonces, más bien necesitan tener un dominio institucional para que podamos arrancar con esta integración. Me preguntan aquí también, yo creo que esto es ya del tema que acabamos de ver, dice, solo 5 archivos, dice, por periodo y materia, preguntan. Yo creo que se refiere por tarea, ¿no? O sea, Ajá, son más 5 bien, archivos, ajá, exacto. Por cada actividad que tú generes, solo te va a permitir adjuntar un máximo de 5 archivos. Por así es. cada artículo de biblioteca virtual que tú generes, solo te va a permitir adjuntar 5 archivos. O sea, tú podrías tener infinidad de tareas y cada una que tenga 5 archivos y no pasa nada, ¿no? Más bien es por tarea, por artículo de biblioteca virtual, por boletín que generemos. Preguntan, ¿puedo agregar un formulario de Google? En esta integración de Google Drive, lo único que puedes agregar son aquellos documentos que tú tengas guardados en Google Drive. Me parece que Google Drive, no estoy segura de lo que voy a decir a continuación, te permite generar el formulario y lo puedes guardar ahí mismo, entonces pues debería permitirte adjuntarlo. Pero si no es así, si más bien Google maneja sus formularios totalmente ajenos y no te los guarda en el repositorio de Google Drive, no sería posible que los adjuntes. Esta pregunta se repite varias veces. Dice, una vez enviada una actividad desde el Drive, ya no lo pueden cambiar los alumnos. Es ¿Es así? correcto, es justo lo que les mencionaba. Cuando un estudiante te responde, me voy a regresar aquí. Lo que hace el sistema es que te está generando copias de este documento, de manera tal que tú ya te quedes con esta copia. Esto es una copia del original del estudiante. Por lo Ujú. tanto, el estudiante ya no tiene facultad de modificar nada en este documento, porque ya es una copia que se está generando en tu cuenta de Google Drive. Incluso para que nosotros lo podamos identificar, en este caso ustedes, en el Drive se te genera una carpeta con el nombre de tu clase, con el nombre de la actividad y con el nombre del estudiante, para que tú también tengas perfectamente organizada esa estructura y sepas a qué corresponde cada archivo de Drive que tienes. Dice, ¿la biblioteca virtual se comparte con toda la comunidad estudiantil o solo por grupo? Ahorita vamos a ir al tema de biblioteca virtual. Ok.
Dice, si estoy de alta en Algebraics con mi correo personal, mi coordinadora puede cambiarme a correo institucional. Aquí hay Sí, confusión. sí, de hecho, para hacer esta integración, como les decía en un inicio, va toda una configuración y realmente quienes se encargan de esa configuración somos Algebraics con los point person de los colegios, que suelen ser los administradores o los operadores. Dice, ¿en dónde se guardan las copias de los documentos que mandan los alumnos? En tu cuenta de Google Drive. Es lo que les menciono, en tu cuenta de Google Drive se te va a generar una nueva carpeta que va a ser el nombre de tu clase con el nombre de la actividad y el nombre de cada uno de tus estudiantes. El archivo se guarda justo como lo vemos aquí. Tiene el nombre del estudiante y el nombre del archivo que él adjunto. Entonces, todo esto se va a guardar en tu repositorio mismo de Google Drive. Aquí hay alguien que dice, en Algebraics no se despliega el icono. Yo me imagino porque no ha habido esa configuración, por eso no lo pueden ver. Exacto, sí. Ajá. Tengamos muy en cuenta desde el inicio, y como lo vimos en la primera diapositiva, para que nosotros podamos visualizar todo esto, necesita haber toda una configuración previa. Si en este momento a ustedes no les aparece ni el menú de Google Classroom y como les decía, esto de Drive les aparece en gris, es precisamente porque todavía no tenemos las configuraciones. Muy bien. Les recuerdo, el video que está de este webinar será compartido mañana por correo electrónico y además lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube. Exacto. Listo, Viri. Listo, gracias, Clau. Luego entonces, una vez que ya hemos visto lo de tareas y exámenes, vamos a revisar precisamente ahora todo lo que tiene que ver con biblioteca virtual para responder por ahí las preguntas que había. En biblioteca virtual igual es navegando directamente desde el menú de ustedes como profesores. Vamos a ir a la opción de biblioteca virtual y aquí nos va a aparecer el icono para agregar un artículo. Vamos a dar clic en el mismo. Reitero, no cambiamos absolutamente nada de esto, ¿no? Todo sigue siendo el mismitito formulario que ustedes ya conocen desde siempre. Entonces yo voy a titular mi artículo, de igual forma me pide una fecha visible, la fecha en la que va a expirar este artículo, una descripción. Y de igual manera vemos que ahora, además del icono que siempre hemos tenido para adjuntar, me da el icono de cargar algún archivo desde Google Drive. Y aquí, respondiendo un poquito la pregunta que hacían hace un momento, tú vas a compartir este artículo con otros profesores si es que así lo deseas. A lo mejor somos todos los profesores que damos artes. Y precisamente yo voy a generar un artículo para mi clase de artes, pero sé que le puede servir al profesor que da música específicamente o al que da pintura específicamente. Entonces yo puedo dejarle este check marcado a mi artículo. Si no es el caso, se lo puedes quitar y entonces tu artículo solo va a estar disponible para los estudiantes que estén en la clase al que tú relaciones este artículo, ¿no? Por ejemplo, este es para artes, entonces solo aquellos estudiantes que estén inscritos en artes van a poder ver este artículo. Entonces, no es a toda la comunidad escolar, sino más bien solo a los estudiantes inscritos en la clase a la que tú estés apuntalando el artículo creado. Entonces, basta con hacer esa selección. Disculpen, no he adjuntado el archivo desde Drive. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que vimos hace un momento. Me redirige a mi cuenta. Yo la selecciono. Voy a seleccionar el archivo que necesito que esté en este artículo. Poner una imagen ahora. Misma cuestión, me aparece indicativo que es de Drive. Ya lo relacioné a artes y listo. Entonces, ahora si yo voy a mis artículos en biblioteca virtual, me aparece el contador de que ya tengo un artículo en artes. Si yo despliego, me aparece la carpeta en la que lo guardé. Y si despliego ahí, me aparece el indicativo de que el documento proviene de mi cuenta de Google Drive. Si le doy clic en el mismo, en este artículo, me aparece el detalle, me aparece que es de Drive, y si le doy clic aquí, pues es el enlace que me manda directamente al documento que acabo de adjuntar. Y reitero, este documento lo pueden consultar todos los estudiantes que están inscritos a la clase, y de igual forma que como en tareas y exámenes, al estudiante se le va a generar un permiso de solo lectura para este artículo, es decir, únicamente de consulta. Y de igual forma, si alguno de mis profesores, si yo lo dejé como compartido, hace una copia o hace uso de mi artículo, también tendrá permisos de solo lectura para él mismo.
Se le generará una copia ahora a él en su Google Drive, de manera tal que mi artículo, mi documento va a quedar intacto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con biblioteca virtual? Al parecer ya no hay dudas con biblioteca virtual. Excelente. Salieron otras 2 dudas aquí. Dice, nuevamente pregunto si un maestro sobre el primer tema decide articular Google con Algebraics. ¿Todos los demás maestros están obligados a hacerlo? Nunca, en absoluto. Sí, es muy raro que solo un profesor maneje Google Classroom y que el resto no lo maneje, ¿no? Regularmente en la institución se define y todos lo vamos a hacer en Classroom o todo lo vamos a hacer solo en Algebraics. Pero si se llegara a dar el caso de que alguno de los profesores dijera, a mí se me hace mucho más fácil trabajar en Classroom, el colegio se lo permite además, y ya después hacer el importe, eso no implica en absoluto que el resto de la plantilla de profesores lo deba realizar. No existe ninguna condicionante en ese sentido. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿la configuración de la consola de Google debe de ser junto con ustedes? ¿Cuánto tiempo se lleva la configuración? Es bastante sencilla, sí, sí tiene que ser en conjunto con el equipo de soporte, pero te toma 10 minutos por mucho, es muy, muy rápido. Solo es cuestión de dar ahí ciertos permisos. Dice, entonces, si no tengo correo institucional ni mis alumnos, ¿no podremos hacer uso de Drive desde Algebraics? Es correcto. Igual ese punto lo podríamos verificar con desarrollo. A lo mejor podríamos hacer ahí alguna cuestión en la que si ustedes tienen cuentas de Gmail, pues podría realizarse. Pero reitero, hasta el día de hoy está programado, hecho y por cuestiones de seguridad únicamente para aquellos que sí poseen un correo, un dominio institucional. Pero igual si quieres lo podemos poner sobre la mesa posteriormente. Aquí hay otra pregunta, dice, Ujú. cuando se importan las actividades, estas aparecerán en el calendario de Algebraics con sus calificaciones respectivas. No podrán subir por Algebraics algún documento los alumnos, solo se trabajaría por Classroom. Esto para evitar que envíen por ambas plataformas. Se bloquea la parte en donde el alumno envía por Algebraics. Es correcto. Tus actividades, una vez que las importas desde Classroom, no traen de manera predeterminada la opción de responder en línea. Mira, me voy a devolver justo al calendario. Vamos a revisar una de las que importamos hoy. Aquí, ¿no? Aquí puedo ver que vienen de Classroom por el iconito. Entonces le voy a dar clic a una de ellas y si le doy clic en modificar, vamos a notar que no tiene marcado ninguno de estos dos. Entonces, cuando tú haces el importe, al estudiante no le va a permitir responder la actividad en Algebraics, a menos que tú la modifiques y ya le pongas que también se puede responder en línea. Pero de entrada, una vez hecho el importe, los estudiantes no pueden responder en línea esta actividad desde Algebraics. Ok, aquí viene otra pregunta. Dice, ¿cuántas clases puedo crear en Classroom? Desconozco si existe algún límite en esa plataforma. Hasta donde tengo entendido, tampoco les limita el número ni de clases ni de actividades, pero ahí sí más bien habría que consultarlo directamente en la página de ayuda de Google Classroom. Y por último dice, entiendo que si las calificaciones de Classroom no están actualizadas para todos los alumnos, no tiene caso importar diariamente como pudiera ser la necesidad del colegio. Exactamente, si tú vas registrando calificaciones de manera gradual, lo recomendable sería que esperaras a que ahora sí ya todos tienen su calificación definitiva para hacer un solo importe. Si el colegio te lo solicita, reitero, por parte de Algebraics no existe ninguna limitante en que tú hagas un importe todos los días o cada vez que actualices una calificación. Pero ahí sí ya este tipo de gestiones ya sería más bien como ustedes como institución determinen que se tiene que realizar el procedimiento. ¿De acuerdo? Voy a Haz- revisar el último tema, perdón que te interrumpa, Clau, porque estamos a 5 minutos de concluir. claro que sí. Entonces, nada más para que tengamos ya todo en conjunto y podamos ya continuar únicamente con las dudas. Entonces, el último tema justamente es este, de boletines escolares, que como veíamos en diapositivas anteriores, atañe más solamente a los perfiles de administradores y operadores, porque son precisamente las personas que se encargan de dar de alta estos boletines. Entonces, para ello, esta vez voy a ir a la sesión de administrador para que lo podamos revisar desde ahí.
Denme un segundo. Listo. Listo, ya ingresé como el administrador de la plataforma. Reitero, para que yo, administrador o operador con permisos, pueda dar de alta mi boletín, también debo tener dado de alta a mi usuario de Google. Entonces voy a ir a panel de control, vamos a ir a la opción de boletines escolares. De igual forma notaremos que todo está exactamente igual que como lo conocemos. Voy a crear el título de mi boletín. Voy a indicar la lista de distribución en la cual están todas las personas que necesito que vean este boletín. Voy a poner una breve descripción del mismo y me tiene que aparecer aquí el usuario de Google que yo necesito tener registrado. Entonces, en este caso, no hay un usuario de Google registrado. Dame un segundo, vamos a revisarlo. Ok. Listo. Ya tiene el usuario de Google, entonces ahora sí ya nos debe aparecer habilitado. Justamente este es el ejemplo de lo que seguramente les está pasando a ustedes si están haciendo pruebas, que aparece en gris y que te dice que no tienes el usuario de Google. Entonces, en este caso, una vez que ya le puse el usuario de Google, ya me da la opción para cargar el archivo. Voy de nueva cuenta acá. Dejamos de ver la pantalla. Ahí está. Listo. ¿La ves de nuevo? Sin problema. Sí, ya la veo sin problema. Ok, perfecto. Y entonces justo aquí no ha cambiado nada en cuanto al adjuntar tradicionalmente archivos. Yo lo puedo seguir haciendo desde aquí sin problema, pero ahora tengo esta nueva opción. Entonces, si yo le doy clic acá, de igual forma me va a dirigir a mi cuenta de Google Drive de manera tal que yo pueda seleccionar el archivo y que entonces ya me aparezca directamente aquí en mi boletín. Entonces, es exactamente el mismo procedimiento y de igual forma para que las personas puedan visualizar estos archivos que yo estoy cargando desde aquí necesitan tener su usuario de Google registrado en Algebraics. Como veíamos en las diapositivas anteriores, existe una vista previa únicamente de cierto tipo de archivos y en esa vista previa sí no importa que yo no tenga como usuario registrado mi cuenta de Drive, a mí me va a aparecer una vista previa, pero si yo quiero hacer la consulta de ese documento en específico, no me lo va a permitir. Entonces vamos a ir a uno de los boletines ya generados. Este de aquí. Vamos a visualizar que tiene adjuntos dos archivos que provienen de Google Drive. Y entonces ahora de nueva cuenta voy a ir al usuario de un estudiante para que veamos cómo es que le aparece. Sé que todo es en mayúsculas. Listo. Entonces aquí en el inicio, en la sección de noticias, me aparece el boletín de regreso a clases, me aparece la vista previa de aquella imagen justamente que cumple con los formatos que veíamos hace un momento y me aparece un PDF que está aquí que yo puedo consultar sin problema. Lo puedo consultar sin problema precisamente porque yo sí tengo dado de alta un usuario de Google Drive. Reitero, si no lo tuviera dado de alta, no me permitiría abrir este archivo.
que está directamente cargado en el boletín. Y de igual forma, si yo le doy clic aquí a la imagen que tiene vista previa, se me habilita esta opción de abrir en Google Drive. Yo, como si tengo usuario de Google Drive, si le doy clic ahí, de igual forma me va a mandar a la hoja de Drive en donde puedo hacer la consulta. Si yo no tuviera un usuario de Google Drive, lo único que puedo ver es esta vista previa. No puedo hacer la consulta directamente en el Drive. Entonces, si ustedes notan, en realidad la cuestión de la integración con Google es mucho más sencilla. Lo único que estamos haciendo es que ahora ustedes puedan tener la facilidad de jalar todo aquello que ya tienen guardado en este repositorio de Drive. Y en el caso específico de tareas y exámenes, la gran ventaja es que también a ustedes como profesores ya automáticamente se les van a generar estas carpetas con sus clases, actividades y el nombre de todos los estudiantes que les han dado respuesta, con la fiabilidad de que, reitero, son copias del documento original, los estudiantes no pueden modificar, y en el caso del resto de opciones como boletines y como la cuestión de biblioteca virtual, se generan a todos los demás permisos de solo lectura. Es decir, esto no resulta invasivo en absoluto. Ninguna de aquellas personas que haga una consulta de este tipo de archivos va a poder modificarlos. Reitero, únicamente se van a tener los permisos de solo lectura. Entonces, claro, no sé si exista justo alguna duda sobre estos temas de Drive o alguna otra duda que tengas por ahí en el chat. A ver, me acaba de aparecer justo una pregunta. Dice, ¿puedo importar solo calificaciones desde Classroom o me permite importar también comentarios o retroalimentaciones? Únicamente calificaciones. Por el momento solo es el nombre de la actividad y la calificación. Sí, en Algebraic se pudiera agregar esos comentarios, ¿no? Pero los tendrían que agregar ya ustedes. Exacto. Ya son todas las preguntas que tengo yo aquí, Viridiana. Excelente. Pues no nos Sí. resta más que confirmarles también o mencionarles, esto es muy importante, que esta integración que acabamos de revisar, como el resto de los desarrollos que nosotros vamos liberando, no genera ningún costo adicional. Ustedes ya con el monto que ustedes ya tienen destinado para invertir en Algebraics, ese mismo monto incluye todas estas integraciones. Entonces es muy importante mencionar eso. Si ustedes deciden configurarlo, no les va a generar ningún costo extra. Y lo ya dicho en todas las ocasiones, incluso cuando inició el Webex, nosotros estamos enteramente a sus órdenes. Tienen a su respaldo todo un equipo de soporte bastante robusto, bastante capacitado. De manera adicional, tenemos un canal de YouTube con videotutoriales. También tenemos manual de usuarios que de igual forma, de manera muy amable, les pueden proporcionar su equipo de soporte. Y de igual forma, cualquier duda, una servidora y mi compañera Claudia estamos totalmente a sus órdenes. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros era muy importante mostrarles esta integración que tenemos, como les mencionó Viridiana, pues viendo las necesidades que se derivaron de esta pandemia y considerando pues que Algebraics puede ayudar también a que puedan obtener lo mejor de ambos mundos, ¿no? Comprendemos que Classroom es una buena herramienta y sabemos que Algebraics también lo es, entonces haciendo esta combinación estamos seguros que podrá ayudarles o serles de mucha ayuda a ustedes en sus colegios. Una pregunta que fue muy constante fue, ¿y ahora qué sigue? Si me interesa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como les dice Viridiana, solamente es mandar un correo a ayuda@algebraics.com o comunicarse en nuestra línea de ayuda, solicitar esta configuración y una capacitación para sus profesores y poder arrancar con esto. De igual manera, cualquier cosa, tanto Viridiana como yo estamos a sus órdenes y pues el resto del equipo. Aquí apareció otra pregunta, Viridiana. Adelante. Dice, en Algebraics las calificaciones están configuradas del 5 al 10 y en Classroom se manejan en porcentajes. Se hace la conversión a esas unidades. Exacto. Como les decía, una vez que haces el importe, solito el sistema lo convierte a todos los parámetros que tú tienes configurados en tu clase de Algebraics. Así es. Y bueno, yo creo que ya con esta cerramos, ya son todas las preguntas que hay aquí. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación. El video lo estaremos haciendo llegar a sus respectivos correos y eventualmente estará también en nuestra plataforma de YouTube. Fue para mí un gusto brindarles esta capacitación. Muchas gracias, Clau. Gracias a Igual todos. para mí, hasta luego, que estén muy bien. Bye Hasta bye. luego.